plexo braquial es una estructura nerviosa compleja, es un entramado de nervios que se encargan de la inervación sensitiva y motora del miembro superior. Entonces, todo ello empieza con la formación de los ramos anteriores de los nervios espinales de C5, C6, C7, C8 y T1. Cada uno de esos ramos van a unirse para formar toda la estructura del plexo braquial. Entonces, lo primero que tenemos son los ramos anteriores de C5 y C6 que se unen y forman el tronco superior. C7 solito, el tronco medio, y C8 y T1, el tronco inferior. Tronco superior, medio e inferior, los tengo formados los tres. Cada uno de esos troncos me va a dar dos divisiones, una división anterior y una división posterior. Anterior y posterior con respecto a quién? La arteria subclavia y la arteria axilar, ¿sí? En este caso la subclavia. Entonces, las divisiones posteriores, todas ellas se unen y me forman el fascículo posterior. Las divisiones anteriores del tronco superior y el medio me forman el fascículo lateral, y la división anterior del tronco inferior solita me forma el fascículo medial. De nuevo, con respecto a la arteria subclavia, cada uno de esos fascículos me van a dar dos nervios terminales. El fascículo lateral y medial se unen y me forman el nervio medial. Acá tendríamos entonces el nervio músculo cutáneo y acá el nervio ulnar. El fascículo posterior me daría origen a dos: axilar y radial. Bueno, eso en cuanto a los nervios terminales. Los nervios colaterales serían los que emergen en la trayectoria antes de que finalice la estructura del plexo braquial. Entonces, esos nervios colaterales serían, acá primero ese 5, el nervio dorsal de la escápula. Acá tenemos un aporte para el nervio frénico y tenemos la unión de C5, C6, C7 que me forma el nervio torácico largo. Bueno, ese es el aporte para el frénico. El frénico, recuerden que es el principal músculo de la inspiración. Supraescapular, ubicado en el tronco superior. Y acá, nervio para el músculo subclavio. El músculo estabilizador inferior de la clavícula. Estos son los colaterales que se llaman colaterales supraclaviculares, porque en esta zona tenemos la ubicación de la clavícula. ¿Sí? Anatómicamente la clavícula está ubicada en esa zona. Y esos son los que se originan antes de la formación de los fascículos. Después, cuando ya se han formado los fascículos, tendríamos nervio acá, que sería pectoral, lateral, pectoral, medial, y el asa pectoral, que es la unión entre los dos. Del fascículo posterior encontraríamos tres nervios, que serían subescapular superior, subescapular inferior y tóraco-dorsal. Y el fascículo medial encontraríamos dos nervios: cutáneo braquial medial y cutáneo antebraquial medial, que son para la inervación sensitiva de brazo y antebrazo respectivamente. Ahora, estos nervios son más fáciles, todos los colaterales son mucho más fácilmente identificables en la muestra cuando ubicamos el músculo al que inerva. Dorsal de la escápula, inervándome entonces al elevador de la escápula y a los músculos romboideos. Nervio para el músculo subclavio, que ese no se ve casi nunca, pero estaría llegando al músculo subclavio, supraescapular, llegando al dorso de la escápula para inervar al suprainfraespinoso. Torácico longo, que me va a inervar al serrato anterior. El pectoral medial, el pectoral lateral, pues en los músculos pectorales. Subescapulares superior e inferior en el músculo subescapular, y específicamente el subescapular inferior, que me da la ramita
para la inervación motora del músculo redondo mayor. Y el toracodorsal para la inervación motora del músculo latísimo del dorso. Es más fácil ubicarlo de esa forma. Eso nos lleva a mirar entonces lo que tiene que ver con la inervación segmentaria del miembro superior y miembro inferior por compartimentos. Entonces, en el miembro superior la inervación es muy sencilla porque los compartimentos están muy bien limitados, también en el miembro inferior. Entonces tendríamos que el nervio músculo cutáneo, tengo brazo, antebrazo, mano. En brazo tengo compartimento anterior y posterior. Tenemos anterior, lateral, posterior. La inervación del compartimento anterior del brazo la daría músculo cutáneo. Nervio, músculo cutáneo. Pilas, los nervios que originan, cuyo nombre empieza con cutáneo, son exclusivamente sensitivos, pero los que empiezan con cutáneo, el nervio músculo cutáneo es un nervio mixto, como casi todos los nervios del miembro superior. Bueno, casi todos los nervios terminales. El compartimento posterior, ese compartimento anterior correspondería a los flexores del antebrazo o del codo, o sea, los que están acá ubicados que me hacen estos movimientos. El compartimento posterior sería inervado por el nervio radial. En el antebrazo tengo una particularidad, y es que los músculos del compartimento posterior los podemos identificar como anteriores y posteriores, que los anteriores van a ser flexores, los posteriores van a ser extensores. Sin embargo, ellos no se originan anterior y posteriormente todos, ellos se originan principalmente en las masas musculares lateral y medial. Entonces, la lateral, esa masa muscular que yo puedo palpar acá, son los músculos que le llamamos epicondilios laterales, que se originan lateral y posteriormente, y van a discurrir posteriormente en el antebrazo y hacia la mano. Los mediales van a venir entonces desde la cara medial, desde el epicóndilo medial, y se van a hacer anteriores hasta la mano, hasta alcanzar la mano, los que lleguen a ella, ¿no? Porque hay algunos que llegan al carpo nada más y otros que llegan hacia los dedos. Bueno, entonces, cuando hacemos referencia a los músculos posteriores en el antebrazo, hablamos de los músculos que se originan en el epicóndilo lateral y los anteriores a los músculos que se originan mayoritariamente en el epicóndilo medial. Bueno, entonces, este compartimento posterior sería extensor, el anterior flexor. En el compartimento posterior encontraría también a los supinadores y en el compartimento anterior a los pronadores. Bueno, entonces la inervación sería por el nervio radial para el compartimento posterior, y para el compartimento anterior daría principalmente por el nervio mediano. Principalmente, pero ahí aplican condiciones. Hay un músculo y medio que no es inervado por el mediano del antebrazo, que son el flexor ulnar del carpo y la mitad ulnar del flexor profundo de los dedos. Ellos son inervados por el ulnar. Bueno, acá decimos principalmente mediano, pero el nervio ulnar me da la inervación a un músculo y medio que no inerva en el mediano también. Bueno, y en la mano tengo una cosa particular, es que la división así se pierde un poquito, no tenemos tanto anterior y posterior, sino la división de la mano es diferente. Tenemos tres clases de músculos, cuatro grupos musculares. El primero serían los músculos de la eminencia tenal, segundo los de la eminencia hipotenal, tercero los lumbricales, y cuarto, los interóseos. ¿Listo? Entonces los músculos de la eminencia tenar son inervados por nervio mediano y nervio ulnar. El ulnar inerva al flexor, a la cabeza profunda del flexor corto del primer dedo y al aductor del primer dedo, y los demás son inervados por el mediano. Los músculos de la eminencia hipotenar son inervados por el nervio ulnar, y los músculos interóseos también son inervados por el ulnar.
Los lumbricales yo los menciono por su posición en la mano. Primero, segundo, tercer y cuarto lumbrical. O sea que llegan a estos dedos. Eso no quiere decir que sea la misma posición de los dedos, no, porque dedos son 1, 2, 3, 4 y 5. Pero los lumbricales son los que van hacia el primer dedo, primero, segundo dedo, segundo, los que van al segundo dedo, primero, tercer dedo, segundo, cuarto dedo, tercero, quinto dedo, cuarto, lumbrical. Los lumbricales 1, 2, 3 y 4. Los lumbricales 1 y 2 son inervados por el mediano. Y lumbricales 3 y 4 son inervados por el ulnar. Bueno, esa es la inervación segmentaria de miembros superiores.